Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es un tema nuevo en español. Se llama Estrategias de interpretación, inferencias, hipótesis, conjeturas, analogías, conclusiones y proposiciones. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia supone la acción de deducir, llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a hechos, parámetros que suceden previamente. Es lo que suponemos que puede pasar en alguna situación. Por ejemplo, si me levanto tarde, llegaré impuntual a la reunión. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy suponiendo, en base a lo que está pasando, que voy a llegar tarde. ¿Y por qué voy a llegar tarde a la reunión? Porque me levanté tarde y por esa razón se me hizo tarde. Entonces yo estoy haciendo una deducción a partir de lo que me está sucediendo en ese momento. Detectives como el famoso Sherlock Holmes se valen de inferencias para llegar a la solución de sus casos. Por ejemplo, vamos a observar el siguiente caso, donde el asesino no es un hombre sino una mujer, es más, es una mujer adinerada. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Bueno, porque aún se siente el olor del perfume que es de una mujer. Además, las huellas son delicadas. Entonces, quiere decir que a partir del olor de ese perfume de mujer y de esas huellas delicadas, el detective puede entender que el asesino es una mujer y no un hombre. De igual manera, a pesar de no ser detectives, nosotros necesitamos extraer conclusiones a partir de textos que leemos. Al hacerlo, estaremos logrando tener el nivel de lectura el cual requiere que un estudiante use información explícitamente planteada en el texto. Las preguntas demandan pensamientos e imaginación que van más allá de una página impresa. Entonces, estas preguntas necesitan más de nosotros, que nosotros pensemos con más claridad, en lugar de estar viendo solo un texto escrito en una hoja. Tenemos dos ejemplos. En este caso, Diego se puso a la orilla y jugó con las olas. ¿Dónde está Diego? Si Diego se puso a la orilla de algo y quiere jugar con las olas, Diego estará en una piscina, estará en una bañera, en la pista de hielo o en la playa. Por deducción, ¿cuál de esos lugares nosotros vamos a pensar en el que estaba Diego debido a que él quería jugar en la orilla y con las olas? Entonces nosotros por deducción hacemos esa relación de olas con orilla que sería solamente en la playa. El médico me recomendó ponérmelas para leer, ver la televisión y conducir, si no, no me iba a ver bien. Entonces, vamos a ver qué objeto lo recomendó el médico. En este caso tenemos un tenedor, una guitarra, un sombrero, un abrigo, una sandía o unas gafas, que es lo que no se ve acá en este momento. Pero ¿cuál objeto creemos nosotros que necesitamos para leer y ver bien? Las gafas serían en este caso, por deducción. Ahora vamos a ver qué es una analogía. La analogía es una relación de equivalencia que se da entre dos parejas de palabras. Se plantean si A es a B como C es a D, A y B son los primeros dos elementos, C y D los segundos elementos de esa relación. Por ejemplo, el pedal es la parte de la bicicleta como el motor es la parte del carro. Acá estamos haciendo como una relación de semejanza. Se siente muy parecido a lo que es el símil, que es una comparación. Entonces, si el pedal, que es la parte A, es parte de la bicicleta, que es la B, como el motor es C, es parte del carro D, entonces ahí estamos cumpliendo lo de A es a B como C es a D. La analogía sería pedal
es a bicicleta, como motor es a carro. Acá vamos a ver algunos tipos de relaciones en base a lo que son analogías. Tenemos la relación objeto y lugar. Por ejemplo, tenemos que verdura, esa verdulería, como carne, esa carnicería. Estamos diciendo que la verdura está en la verdulería y que la carne está en la carnicería. Ahora, como parte y todo, la raíz es a la planta, como los pies es al cuerpo. Entonces, ¿qué estamos dando a entender? Que la parte de la planta raíz pertenece a la planta, como los pies son una parte de nuestro cuerpo. Un agente y un instrumento. Costurera, esa tela, como carpintero, esa madera. ¿Qué utilizan las costureras? Utilizan tela. Estamos mencionando el agente, que es la costurera, y la tela es el instrumento que ella utiliza. El carpintero es el agente y la madera es el instrumento que él utiliza. El objeto o agente o función. Entonces, el docente es el objeto. Es enseñar, que es la función, como cocinero, que es el objeto, y es a cocinar como la función, ¿verdad?, que realiza el cocinero. Entonces, docente es el agente, quien realiza la acción. ¿Qué acción realiza? Enseñar. Las acciones siempre van a estar en verbo infinitivo, que es terminar en ar, cocinar, crear, dibujar, pintar, construir. Ahí podríamos tener más de un ejemplo en base a objeto o agente y función. Elemento y conjunto. Cerdo es a piara, como pez es a cardumen. ¿Qué es piara? Piara es el grupo, ¿verdad?, por entenderlo así, de varios cerdos. Él, que es un único elemento, él pertenece a ese conjunto que se llama piara. Como pez es a cardumen. El pez pertenece al cardumen. El cardumen es ese grupo de peces que viven juntos. El objeto o símbolo. La corona es a realeza, como balanza es a justicia. La corona simboliza, siempre que vemos, digamos, más que todo en España, la corona representa la realeza, los reyes, los príncipes, esos protagonistas de la sociedad que tienen un estrato más elevado en lo social. Y la balanza es a justicia, que quiere decir que el símbolo de balanza quiere decir que hay justicia, que la justicia es equitativa, que si yo coloco de este lado lo que son valores, lo que son los deberes morales, va a tener igual de peso para la sociedad, que va a haber esa racionalidad de pensamiento, simboliza esa justicia. Entonces podemos hacer otros objetos y símbolos. Por ejemplo, cuando vemos una cruz roja, ¿qué simboliza? Simboliza la salud, que sería el uso que se le da a la Cruz Roja costarricense. Ahora vamos a practicar. Vamos a tratar de hacer esa unión o esa semejanza entre estas analogías. El herbívoro es a abeja, tenemos en la primera línea. Albañil es a construir, ahí vemos ya un agente y una función. Libros es a escritor. Hélice es helicóptero, una parte y un todo. Vemos en hélice es al helicóptero. Como pétalo es a flor, en la siguiente columna. Como cuadros es a pintar. Como carnívoro es a gato. Como guardián es a vigilar. Ahí vemos un agente y una función. El guardián tiene la función de vigilar. Ahora vamos a clasificar las analogías según el tipo de relación. Abeja es enjambre, como lobo es a manada. ¿Cuál creen ustedes que será esa relación que hay entre esas analogías? Lágrima es a tristeza, como sonrisa es a felicidad. Ahí vemos que cada vez que hay una lágrima hay tristeza y que cuando hay una sonrisa hay felicidad.
Lápiz es a escribir como borrador es a borrar. Mecánico es a taller, como zapatero es a zapatería. Ahí vemos, ¿verdad? Un agente y un lugar. Vemos ese elemento y ese lugar. ¿Dónde está el mecánico? En un taller y el zapatero en una zapatería. Entonces, establecer esa relación y clasificar estas analogías. ¿Qué es una conjetura? Una conjetura es un juicio que se forma moral, ético o matemático de las cosas o sucesos por indicios y observaciones, que a partir de una observación o de una prueba nosotros podamos hacer esa conjetura. Más que todo la conjetura se utiliza en términos matemáticos. Por esa razón no se le da tanta importancia en este aspecto, pero sí es importante reconocer la función que tiene esta conjetura. Por ejemplo, yo pienso que tu hermana no me ha dado la cara porque no quiere pagarme, es muy irresponsable. Él está asimilando que la hermana no lo ha volteado a ver, no se le ha acercado porque no ha querido pagarle, porque es muy irresponsable. Ese es el juicio ético que le hace la irresponsabilidad. Predictores textuales. Vamos a ver, un texto escrito es una unidad de comunicación. Por ejemplo, una carta, un anuncio o un cuento. Son formas de escritura que nosotros ya hemos visto anteriormente. Para formar esa visión global de un texto realizamos predicciones de su contenido y comprendemos si es necesario analizar sus elementos. Ahora vamos a ver elementos externos. Esos nos ayudan a organizar el contenido del texto. Tenemos los párrafos, el tipo, el tamaño de la letra, las palabras destacadas, si hay alguna palabra en negrita, como en este caso elementos externos, si vemos ilustraciones, si hay mapas, si hay esquemas. Si tenemos elementos internos, los elementos internos son como los más de tipo emocional, lo que nosotros percibimos sobre ese texto. Si establece esa relación con el texto, si hay una experiencia con el lector, los conocimientos que tengan acerca del tema, la información que se puede deducir de ese texto. De ahí parte ya lo que son los elementos internos, los que no podemos observar a simple vista. Ahora vamos a leer el título de este texto, observamos la fotografía y respondemos las preguntas. ¿Qué tipo de texto pensamos que se trata? Tenemos texto argumentativo. El texto argumentativo es ese texto que nos quiere dar a entender un argumento, una opinión personal, una opinión de una persona o de quien está realizando la transmisión del texto. Un texto literario cuando utiliza figuras literarias, cuando suena algo más inventado. El explicativo es una información que ya nosotros encontramos en internet, ya sobre una fuente confidencial, una fuente que se encargó de realizar la investigación. Entonces, en base a este texto, un habitante del bosque, la rana verde, aquí observamos también la imagen de una rana. Esa imagen nos está dando a entender que hay elementos que son externos en el texto, que hay algo que identifica ese texto. Sabemos que hay una rana verde y que está representando el título, un habitante del bosque, la rana verde. Ahora vamos a ver cuál consideramos que es la función de esa fotografía. Esa fotografía los quiere entender que ilustra el título de esta historia, de este cuento, de este texto. Y muchas gracias. Ya finalizamos con la presentación. Si tienen alguna duda, por favor comunicármelo. Muchas gracias. No es necesario que escriban esta información ya que la tenemos en esta presentación. Entonces vamos a seguir viendo presentaciones de este tipo. Muchas gracias. Sigamos pendientes.